Voy a estar presentando algunas lecciones en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios para poder nosotros ajustarnos a esta nueva forma de estar delante de Dios. Porque muchas veces podemos hablar y podemos llegar a este punto, pero ¿qué hacemos después de eso? ¿Cómo llegamos a en realidad trabajar y funcionar como Dios tenía en mente? ¿Saben que incluso la palabra de Dios nos ayuda a entender eso? Y eso es lo que vamos a mirar hoy en esta tarde, a analizar que son nuevos tiempos en la iglesia. Son nuevos tiempos en esta congregación y tenemos que nosotros comprender el cambio que ha sucedido dentro de nosotros para que en realidad lleguemos a funcionar como Dios siempre tenía en mente con una iglesia organizada. No más porque llegamos a este estado no quiere decir que las cosas están bien. Tenemos que aprender cómo trabajar, cada uno en la área que Dios los ha puesto y entender qué es mi trabajo y qué es lo que me corresponde a mí y hacer mi parte. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy en día. Ahora, a leer a través del Nuevo Testamento, en realidad nos llega a pintar una imagen bien clara de cómo comenzó la iglesia desde su inicio y cómo llegó al punto de estar en un estado que Cristo quería que la iglesia llegara. Y por eso llegamos a encontrar en Filipenses 1:1, dice Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y lo que estamos mirando es el retrato perfecto de la iglesia. Así es como Dios la diseñó, así es como Cristo quiere que toda iglesia se mire. ¿Verdad? La iglesia no debería quedarse feliz simplemente con ir y predicar el evangelio y convertir a muchas personas. Sí, eso es importante y necesario, pero la iglesia necesita que crecer y madurar interiormente, internamente, para en realidad reflejar plenamente lo que Cristo tenía en mente, lo que encontramos aquí. Y uno de los enfoques principales de una iglesia local siempre debe de ser de trabajar juntos para organizarse, organizar la iglesia local y estar de acuerdo de ese modelo a través de los años que siguen de aquí de adelante. Y una vez que llegamos a obtener esta organización, en realidad el objetivo cambia, porque ya no estamos luchando para organizar la iglesia. Eso lo hemos logrado y ya no estamos luchando para organizarla, ahora debemos de buscar el nuevo objetivo. Debemos buscar en adaptarnos el uno con el otro en este nuevo estado de la iglesia. Todos debemos hacer una transición completamente en nuestras mentes y comprender que ese es el nuevo estado de la iglesia. Eso cambia de un instante, de que el momento que llegamos a establecer a los diáconos, dejamos de ser una iglesia deficiente. Pero lo que necesitamos que estar en el mismo nivel, o que necesitamos que nuestra mente alcance eso y que ahora todos trabajemos en cambiar nuestra mente, que este es nuestro nuevo estado. Este es como estamos ahora. Y el peligro de no llegar a esta comprensión es en realidad grave. Si no llegamos todos a esta comprensión que estamos en nuevos tiempos, estamos en un cambio sucedió y era un cambio grande. Si no podemos comprender esto, aquello que tanto luchamos, y los que están aquí sabemos qué tanto trabajamos para obtener esto. Aquello que tanto trabajamos y luchamos tan duro para obtener, se puede derrumbar rápidamente. Si no sé qué me corresponde a mí como individuo,
¿Qué es lo que me toca a mí? Y por lo tanto, en estas siguientes lecciones vamos a estar platicando acerca de esto. Primera cosa que quiero que entendamos y comprendamos es de que el estado anterior de la iglesia no era un estado permanente. Así como iniciamos, no era un estado permanente. A medida de la predicación del Evangelio, muchas personas se sintieron atraídas por las verdades que contenía el Evangelio, y muchas partes diferentes del mundo conocido en ese tiempo. Y más allá de esos límites vinieron a escuchar el Evangelio y luego abrazaron estas verdades. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era siempre la intención de Dios, o el plan de Dios, de que se predicara el Evangelio, que alcanzara a todas las personas, que el Evangelio sea disponible a cualquier oído. ¿Y saben qué? Eso sucedió. Esto se hizo en una realidad. Porque sí se predicó el Evangelio y rápidamente muchos llegaron a abrazar estas verdades. Judíos, como también algunos judíos, como estamos estudiando en Romanos, no todos, pero algunos judíos abrazaron esta verdad y muchos gentiles lo abrazaron. Ese fue el plan de Dios desde un principio. Por lo tanto, si el Evangelio se estaba predicando, ¿qué es lo que iba a ser el resultado de ello? A medida que el Evangelio se difundió por todo el mundo, el resultado era que se establecieron iglesias locales. Comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número, o es decir, la iglesia, los que habían de ser salvos. Y lo que llegamos a mirar a través de la predicación del Evangelio es el resultado, era la formación de iglesias locales, comenzando desde Jerusalén, y pueden seguir adelante y llegaron a alcanzar muchos diferentes lugares. Colosas, Antioquía de Pisidia, Antioquía, muchos diferentes otros lugares, Damasco, ¿verdad? El punto es de que eso es lo que sucede. Ahora, lo que debemos entender es que las iglesias no comienzan o no comenzaron completamente maduras. No comenzaron con ancianos, no comenzaron con diáconos. Lo que tenían que hacer es crecer en eso, crecer para alcanzar eso. La iglesia necesitaba que crecer, la iglesia necesitaba que madurar para poder organizarse plenamente como Dios siempre tenía en mente. Y luego entendemos que hasta que la iglesia alcance este estado de organización, la iglesia es vista como una iglesia deficiente, o algo está ausente o le falta algo. Por eso miramos en Tito capítulo 1 y verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase. Algo no estaba presente dentro de estas iglesias de Creta. Dice, y establecieras ancianos en cada ciudad como te lo mandé. ¿Ya? Y eso es lo que estamos mirando. Ninguna iglesia inicia organizada. Bueno, fuera, pero no es así. Todos tenemos que trabajar y luchar para alcanzar esta madurez y preparar a aquellos varones que puedan calificar y servir en esa capacidad como diáconos y ancianos dentro de la misma iglesia local. La intención era que la iglesia local saliera de ese estado de deficiencia. Dios nunca quiso a la iglesia así. Que la iglesia local luchara para dejar de ser deficiente y ser una iglesia completa. Dios no quería que la iglesia local permaneciera deficiente. No era o no estuvo en el plan de Dios. La intención era que la iglesia local saliera de este estado
y fuera completa como Dios siempre lo tenía en mente. Y creo que la razón por causa de esto, la razón por qué Dios no quería la iglesia en este estado de deficiencia, es porque Dios sabía de los peligros si la iglesia permaneciera permanentemente en este estado de deficiencia. Por eso Dios quería mucho más para la iglesia. Sabía que problemas se pueden evitar cuando llega a estar la iglesia completa. Muy bien. Entonces, el estado anterior no es el estado permanente de la iglesia. Tenemos que luchar para salir de ahí. Ahora, la segunda cosa que quiero que entendamos es, y que nos revela la palabra de Dios, porque en realidad no es lo que yo quiero que todos entendamos, es lo que nos enseña Dios aquí. Dios incluso nos enseña a ajustarnos a este cambio. ¿Verdad? Aunque no lo diga claramente, este texto es para ti, ya que has llegado a organizarte, este texto son para ustedes, para que sepan cómo debemos hacer esos ajustes. La segunda cosa es de que el plan de Dios para la iglesia. Si el estado anterior, el estado de deficiencia, la iglesia en este estado, no era el plan de Dios, ya lo miramos. Entonces, ¿qué era el plan de Dios para la iglesia? Pues el plan de Dios para la iglesia es lo que ya hemos mirado en Filipenses 1:1. Si el plan de Dios nunca fue la deficiencia, entonces, ¿cuál era su plan? Pues el plan es que fuéramos completos. El plan es que fuéramos una iglesia organizada. Noten, Pablo y Timoteo, en ese orden. Y creo que no hay ningún otro texto que puede ser tan completo como Filipenses 1:1. Porque lo que encontramos es el evangelista, en este caso es Pablo y Timoteo, que son evangelistas, que deben estar presentes dentro de la iglesia. Y si notamos que los evangelistas son aquellos que siembran el mensaje, predican el evangelio y que ayudan a hermanos a trabajar y luchar para llegar a ser ancianos y diáconos dentro de la misma iglesia, pero no se puede hacer nada lo más con el predicador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Después de predicar el evangelio, se convierte en personas. Ahora tenemos personas con quien trabajar y capacitar para servir en esos oficios. Y luego, después de madurar, el evangelista ayuda a establecer los ancianos, como también los diáconos. ¿Sí saben cómo está bien ordenado las cosas? Ancianos, diáconos, el predicador, miembros, todos trabajando juntos en la iglesia local. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Y luego, a medida que leemos en las Escrituras, quiero que entendamos que vemos muchas iglesias dentro del Nuevo Testamento que se establecieron y se organizaron por sí mismas. O estaban en el proceso, nos dan una idea que estaban en el proceso de organizarse. Y miramos mucho de eso dentro del Nuevo Testamento, y eso es lo que nos revela. Filipenses 1:1, la iglesia de Filipenses o de Filipos es uno de los primeros ejemplos perfectos, y creo que es el único texto que podemos encontrar en donde todos los personajes están ahí presentes. Ahora, si me equivoco en eso, me pueden decir después, pero creo que es el único, si me acuerdo bien. Y luego cuando miramos en Hechos capítulo 15 y el verso 4, se hace mención que la iglesia de Jerusalén tenía ancianos entre ellos para tratar este asunto juntamente con los apóstoles y Pablo y Bernabé, que también subieron a Jerusalén. Cuando Pablo hace mención en Hechos capítulo 20 y el verso 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso a Mileto porque quería platicar con ellos una última vez antes de su partida. Entonces ya estamos mirando Filipos, Jerusalén, y luego miramos la iglesia de Éfeso. Luego, ¿qué más? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 12 se alude que la iglesia en Tesalónica tenía ancianos porque utiliza la palabra ahí
aquellos que presiden entre vosotros. ¿Ya? Muchas veces utilizamos esa palabra presidir como si fuera abrir la reunión y es mal aplicada. La idea de presidir es que alguien está sobre esas personas, los que están presidiendo son los que están sobre de alguien más o están gobernando sobre alguien más. Eso es el uso correcto de la palabra presidir, no es abrir la reunión. Creo que la palabra correcta es exordio, el que hace el exordio, ¿verdad? Presidir se aplica a aquellos que supervisan. Entonces, en Tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica, se alude que tienen ancianos porque dice que los tengan en alta estima por la obra de ellos, los que están presidiendo. ¿Verdad? Entonces, vamos también, habían otras iglesias que también se hace mención de eso, como Listra, Iconio y Antioquía, de cual Pablo y Bernabé se fueron predicando y luego volvieron a estas iglesias con el propósito de hacer ¿qué? De establecer ancianos. De establecer ancianos. Y quizás están pensando, Ernesto, no todas estas iglesias hacen mención de diáconos, ¿verdad? Y yo sé y entiendo eso. Como dije, el único texto que podemos encontrar es en Filipenses capítulo 1:1. Pero déjenme decirles algunas cosas aquí. Sé que algunas de estas iglesias y la mayoría de ellas no se menciona nada sobre los diáconos. Y algunos dirán que nunca llegaron a organizarse y déjenme decirles que eso es una gran y grave equivocación. Porque déjenme decirles esto. En muchas de estas iglesias que se hacen mención, creo que con la excepción de Jerusalén, muchas de esas iglesias que se hace mención, Pablo fue y trabajó dentro de muchas de estas congregaciones. De ninguna manera iba a decir Pablo que esas iglesias estaban bien sin los diáconos, no tenían necesidad de diáconos, los ancianos es suficiente. Pablo no iba a decir eso. ¿Saben por qué? Porque eso simplemente no estaba en su naturaleza, en su carácter. Pablo era una persona bien directa y te iba a decir la verdad. ¿Y qué es lo que tenías que hacer? Esa es una razón. La segunda razón por qué no se hace mención de diáconos, en segundo lugar, es que en el momento que se menciona muchos de esos textos, si analizamos el contexto de cada uno de ellos, hace referencia o está dirigiéndose a los ancianos porque hace referencia en alguna manera sobre su trabajo o su obra que ellos tienen dentro de la iglesia. ¿Y saben qué? Que los diáconos, no es la responsabilidad de los diáconos de gobernar o supervisar a la iglesia local. ¿Por qué Pablo va a dirigirse a ancianos? ¿O por qué Pablo va a dirigirse a diáconos? ¿Por qué Pablo va a hacer mención de diáconos cuando no es el trabajo de ellos de supervisar? Y como quiera, como dije, el contexto que habla está mencionando en alguna manera los ancianos porque está relacionado con la obra de ellos. Tenían que tratar asuntos de doctrina en Hechos capítulo 15. Es responsabilidad de los ancianos, no de los diáconos. ¿Verdad? Y muchos diferentes otros lugares, como los falsos maestros que Pablo estaba advirtiendo, ¿a quién? A los ancianos en Éfeso. Por lo tanto, miramos también dentro de esto, y si queremos poner una tercera razón, es dentro del contexto, ¿quién viene primero? Ancianos. Nunca vamos a ver un texto en que los diáconos son establecidos primeros y luego después los ancianos. Aunque algunos pueden creer eso, eso no es verdad. Ellos necesitan supervisión. Ellos necesitan supervisión. Por lo tanto, nos hace mención de los diáconos, pero yo no voy a decir que nunca llegaron a organizarse, como por esas tres razones. Y creo que eso es lo correcto. Ahora,
Si vamos en Hechos capítulo 14 y el verso 21 al 23, una cosa que debemos de señalar en cuanto a muchas de esas congregaciones es la actitud que esas iglesias llegaron a demostrar en cuanto a lo que Dios esperaba de cada iglesia local y qué es lo que tenían que lograr. Dice en el verso 21 y adelante, dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Es Antioquía de Pisida, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos conocían el plan de Dios y trabajaron hasta lograr este plan. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Pablo y Bernabé predicando el evangelio se hacen discípulos. Esos mismos discípulos luchan a través de diferentes circunstancias y dificultades, pero la fe de ellos se estaba fortaleciendo más y más y más. Pablo y Bernabé regresan a esos mismos lugares, maduran la iglesia con la enseñanza y ¿qué es lo que sucede? Establecen ancianos. Una buena actitud que se debe desarrollar en cada iglesia local. Porque saben lo que Dios espera de cada iglesia y ellos están listos para cumplir la voluntad de Dios. Para luchar, para hacer la voluntad de Dios. Comprendieron lo que Dios quería para la iglesia y sabían que la conformidad no era algo agradable a Dios. Y incluso Dios rechaza eso. La persona o la iglesia que se queda conformes así como están, Dios quiere que crezcas, que madures como individuos, pero Dios quiere que la iglesia crezca y madure también. El punto es para alcanzar la perfección individualmente, pero a llegar a la iglesia a estar completa como Dios siempre tenía en mente, en ese estado perfecto. Es lo que Dios quiere. Ahora, ese es el plan de Dios. Y ahora para nosotros llega la comprensión. Son nuevos tiempos en la iglesia. Son nuevos tiempos en la iglesia. Yo no sé qué tantas personas le gustan cambiar cosas. No sé, lo que yo he mirado, muchos dicen y piensan que yo no soy mexicano. Yo no sé si estoy medio aquí, medio estadounidense o americano. No sé lo que... No importa lo que quieran decir, pero yo estoy ahí. Y lo que he llegado a mirar, el cambio dentro de la cultura hispana, y hablando de mexicanos, eso choca con nosotros. Ya había hablado acerca de la cultura. Y es algo que tenemos que cambiar. Cuando hay un cambio como este, se necesita tiempo para adaptarse lo que ha llegado a suceder. Se requiere tiempo. Pensamos que una iglesia, pasamos de una iglesia deficiente a una iglesia completa. ¿Es un cambio pequeño? No lo es. No es un cambio pequeño. Y eso llega a chocar en contra de nuestra cultura grandemente en muchas diferentes maneras. Yo puedo nombrar bastantes, porque yo estoy en medio, ¿verdad? Así como piensan algunos. Todos tenemos que adaptarnos a este cambio. Ese cambio sucedió, ya no podemos regresarnos, ¿verdad? Ese cambio está aquí presente con nosotros. El punto es de que tenemos que adaptarnos acá, hacer la transición acá en la mente. Déjenme decirles,
con tal cambio vienen grandes desafíos que deben cumplirse o todo puede derrumbarse como una gran roca que rueda por una colina empinada. Así tan rápido, si no hacemos los cambios acá, si no nos adaptamos acá, si no hacemos la transición acá en la mente. Bien rápido todo puede llegar a su ruina. Siendo que yo sé que nadie de aquí quiere que eso suceda, entonces tenemos que hacer la adaptación, tenemos que hacer la transición mental para llegar a ese punto y saber cómo debemos en realidad trabajar juntos como iglesia. Voy a decirles, lo que facilita esta adaptación, una de las cosas que nos ayuda en esto es que tenemos que llegar a comprender que agradamos a Dios con hacer este cambio. Porque no se trata de ti o de mí. Se trata de lo que es la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a hacer la transición, que estamos en nuevos tiempos dentro de la iglesia. Es que todos debemos entender que hemos hecho esto para agradar a Dios. Y no para darnos gloria a nosotros mismos como si fuéramos nosotros algo importante. Nosotros hicimos la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Jesús, cuando miramos a Jesús, Jesús descendió del cielo para dar el ejemplo perfecto de hacer la voluntad del Padre Celestial. En Juan 6 y el verso 38 dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y notamos en Juan 8 y el verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. La razón por qué Dios estaba tan agradado con su Hijo es porque Él cumplió con su voluntad. Él no dijo, lo que yo quiero hacer, eso es lo que voy a hacer. No, lo que mi Padre que en el cielo está, eso es lo que voy a hacer. Y yo hago lo que le agrada a mi Padre Celestial. Él, al hacer esto, llegó a agradar al Padre Celestial. ¿No se acuerdan qué es lo que dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? En Mateo capítulo 3, verso 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que puede decir Dios de nosotros como iglesia? ¿Se ha agradado con nosotros con lo que logramos hacer? Yo digo que sí. Porque ¿qué es lo que hicimos? Al organizar la iglesia no hemos hecho nada en realidad extraordinario. Simplemente hemos hecho lo que Dios quiere que cada iglesia haga. De organizarse. Y al hacer esto hemos hecho lo que agrada al Señor. Y debemos estar contentos. Y si yo entiendo esto, que hemos llegado a hacer lo que agrada a Dios, eso va a ser bien fácil. La transición a esos nuevos tiempos en que estamos aquí en la iglesia local. Que todos luchamos para poder obtener esta iglesia así como está, con ancianos y con diáconos y con la gran bendición de tener un predicador aquí entre nosotros. Debemos estar alegres porque cumplimos con la voluntad de Dios. Pero entendiendo esto, que hemos hecho lo correcto, la voluntad de Dios, también tenemos que entender, porque si podemos llegar a hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender que Dios espera que cumplamos fielmente nuestras responsabilidades dentro de la iglesia local. Una cosa más que nos ayudará a adaptarnos en estos nuevos tiempos es entender que Dios espera en estos nuevos tiempos que cumplamos fielmente con las responsabilidades que Él nos ha dejado dentro de la iglesia.
Y misiles en Efesios capítulo 4 y el verso 16 dice, de parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. No te dice, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Creo que estamos mirando que Dios está responsabilizando a cada miembro aquí. Que aprendemos nosotros a trabajar juntos cumpliendo con lo que Dios espera de parte de ti. ¿Verdad? Hay diferentes oficios dentro de esta iglesia local. ¿Y saben qué? Que Dios espera que tú cumplas fielmente con lo que Él te ha dejado. Cada uno de nosotros. Esto incluye a todos, desde los ancianos, juntamente con los diáconos, con el evangelista y también aquellos que no sirven en esas capacidades. Lo del resto de la membresía, cada uno tiene su responsabilidad. Cada uno debe de cumplir con sus responsabilidades fielmente para que la iglesia llegue a funcionar exactamente como Dios siempre lo había tenido en mente, así como un reloj. Que todo está encajado muy bien y bien preciso, que está moviéndose cada una de esas partes del reloj. Y eso es lo que mueve. Yo no voy a hablar más acerca de eso porque eso es lo que vamos a estar analizando y vamos a analizar específicamente los oficios que hemos llegado a tener y también dentro de la misma membresía, que es exactamente lo que Dios espera de nosotros para que podamos cumplir fielmente y para que aprendamos cómo trabajar juntos para la honra y gloria a Dios. Cuando llegamos a comprender estas dos cosas, que agradamos a Dios y queremos seguir haciéndolo, antes de llegar a ese punto, quiero que recordamos la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. ¿Qué es lo que dice ahí? Dios está responsabilizando a aquel que le dio 5, aquel que le dio 2, y aquel que le dio 1. 2 de ellos fueron fieles. El otro no. ¿Qué pasó con el que no fue fiel? Dice el Señor que será echado fuera y allí es donde está el lloro y crujir de dientes. Porque no fue fiel. Porque fue un siervo inútil. No hizo lo que Dios le había mandado. No puso en acción lo que Dios le había dado. Entonces, cuando comprendemos esas dos verdades, que agradamos a Dios a cumplir, eso sí, pero también entramos en una etapa donde Dios espera responsabilidad y que cumplamos fielmente con esa responsabilidad. Comenzando con los ancianos, llegando hasta la membresía. Cada cosa tenemos que hacer algo. Y vamos a estar mirando qué es lo que nos enseñan las Escrituras a través de ello. Para poder seguir agradando a Dios, porque eso es lo que queremos hacer. En todo esto, tenemos que llegar a adaptarnos a estos nuevos tiempos en la iglesia. Y esa adaptación, esa transición inicia aquí. Tenemos que entender que ya no estamos como antes. Son nuevos tiempos. Y todos tenemos que comprender eso. Todos. Y aprender cómo trabajar juntos. Vamos a finalizar. El plan de Dios es excelente y perfecto en todos los aspectos. Y cada vez que estudio más acerca de este plan, me maravillo de qué tan inteligente es Dios. ¿Y por qué hace las cosas como las hace? Al mirar las cosas como Dios las mira, llegaremos a apreciar mucho más estos nuevos tiempos y en realidad disfrutarlos como Dios siempre quería que lleguemos a disfrutar. Esto nos lleva a apreciar más esto.
Y nos va a llevar, este aprecio, nos va a llevar a estar unidos más y entender mejor cómo trabajar juntos, como Dios siempre tenía en mente. En donde todos fielmente cumplen con su obra o con su parte que Dios te ha dado. Y somos responsables con eso. Este mismo aprecio nos llevará a asegurar el futuro de la iglesia para las generaciones venideras. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Y que venga la cuarta y quinta generación. Y luego después hagan una presentación. Mira, así comenzó la iglesia en Pharma. Y esos eran los ancianos, los primeros ancianos aquí, los primeros diáconos. Y luego ya en la cuarta y quinta generación quizás van a ser nuestros bisnietos o bisnietos, no sé qué es el término en español. Y que ellos estén mirando las fotos tuyas. ¿Y cómo llegamos a hacer mucho para esta obra aquí? Por eso terminamos con esta pregunta. ¿Nos adaptaremos todos a esos nuevos tiempos? Vamos a seguir estudiando sobre eso. Yo sé que están bien interesados y quizás puedo seguir adelante y hablar acerca de eso y estarían todos bien contentos. Pero es el momento de bajar.